Bienvenidas y bienvenidos a otro encuentro en Room, en esta oportunidad con una particularidad. La primera parte, esta que nos estás escuchando ahora, está grabada en el día de ayer. ¿Por qué? Porque básicamente la agenda del rector de la Universidad, Marcelo Aba, nuestro primer invitado, requirió que tuviéramos que hacer este Room en dos capítulos. Así que por eso hoy seguramente esta parte tendrá alguna... Fue ayer, fue antes de ayer, pero bueno, sabenos disculpar. Querida Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Bien? Muy bien, Bueno. muy bien. Y bueno, vamos a darle ya, por supuesto, la bienvenida a Marcelo Aba, que ya está en pantalla, rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Mariana, Luis. Un gusto y bueno, por cuestiones de agenda, sí, mañana estamos en Olavarría abriendo la Expo Unicena, así que hemos tenido que venir hoy. Ya te vamos a preguntar por eso, Marcelo, pero digamos, tomando hoy fue anoche, en las últimas horas la Cámara Empresaria de Tandil fue escenario, bueno, de varios eventos en el inicio de la celebración de los 100 años de la Cámara, pero uno de ellos muy interesante, muy importante porque tiene que ver con becas para universitarios. Así es. Importante para nosotros, por un lado, por lo que significan, son 4 becas, que son 4 jóvenes, 4 trayectorias educativas que se van a ver reforzadas, por supuesto en gente que las está necesitando y muchos, son historias todas difíciles, así que allí hay un valor muy importante en la asignación de estas 4 becas, pero también creo que hay que valorizar la simbología, digamos, que desde el sector privado, desde el sector empresarial, se piense en que una buena inversión, una forma de tener responsabilidad para con la sociedad es apoyar la educación, y en este caso la educación universitaria, que en definitiva termina retroalimentando en el bienestar de toda la comunidad. Nos parece que también es un muy buen mensaje. Así que estamos muy contentos con la realización ayer de esto que se inició hace un par de meses con una conversación y terminó con una concreción que ayer también conversábamos, esperamos que en el futuro se pueda ir profundizando, ¿no? Y además es contagioso, también estas cosas que suceden, no sé si les pasa que uno cuando percibe que una entidad, un organismo tiene una política específica, por ejemplo, para becas, después uno dice, ¿por qué no hacemos lo que hizo la Cámara? Porque está bueno, porque podemos apoyar proyectos. Así es, y la verdad que nosotros tenemos que ser muy agradecidos a muchos sectores, fundaciones, que suman apoyos que quizá en sí mismos no son números muy significativos, pero en el caso de la Fundación Díaz Vélez, son aportes que venimos recibiendo de la Fundación de Graduados, que hay en la ciudad de Tandil también, que apoya trayectorias, digamos, son números reducidos en lo particular, pero que cuando los ponemos todos en el conjunto y llevando este mensaje de que es una muy buena señal para la sociedad el hecho de acompañar a los jóvenes que no tienen acceso a la universidad, siempre repetimos lo mismo, ¿no? La universidad no es gratuita, no cobra aranceles, pero la vida universitaria tiene su ritmo, tiene su vida, hay que dejar muchas veces de trabajar o trabajar menos para poder atender, y esto hace que quienes tienen dificultades económicas en algunos casos tengan que desistir y en muchos casos estamos convencidos ni siquiera consideren a la universidad como una opción. Entonces allí es donde queremos llegar con este tipo de apoyos. Disculpame, Marcelo, no, pero en ese camino, también en un momento del país en el que es muy complicado, donde muchas veces la opción de estudiar, digamos, bueno, va muy atado, como decís vos, de la mano, decir, bueno, se puede, no se puede, entonces que la universidad, primero que estas instituciones apoyen la educación pública es fundamental, pero además que la universidad pueda acompañar, ¿no? Exacto. Es el desafío, digamos, siempre nosotros tenemos el debate interno de que hay muchos mecanismos de apoyo al estudiantado en todos los ámbitos, tanto en lo educativo como en lo que tiene que ver con su bienestar, pero en términos generales están para el estudiante que llega. Claro. Entonces el gran desafío del sistema universitario, no solamente de nuestra universidad, es poder llegar al que todavía no dio ese paso, que es venir a la universidad en una primera instancia a averiguar, a interiorizarse de cómo serían las condiciones y ver allí qué apoyos le podemos dar. Así que creo que es una buena señal en ese sentido la que hemos tenido ayer. Marcelo, aprovecho esta reflexión que haces sobre el tema de las distancias, del que está y no está. ¿Cómo van elaborando ya los primeros informes con respecto a la pospandemia, sobre presencialidad, virtualidad, la hibridez? ¿Qué es la primera mirada o el primer recorte que hoy podemos tener desde tu mirada y seguramente en los números que tenés de cómo está la presencialidad? El primer elemento es que el retorno fue masivo, más allá de que nos preparamos para la bimodalidad, para la opción de la distancia, de mantener algunas actividades en forma remota.
el estudiantado se hizo presente desde el mismo momento que decidimos la apertura completa. Prácticamente no quedó nada, excepto estrategias, ¿no? Tenemos educación a distancia, tenemos algunas carreras que como estrategia se han dado mantener esas opciones, pero no por la necesidad de mantener el estudiante en su casa, sino por cuestiones propias de la carrera. Esa es la primera cuestión. Hemos tenido un retorno masivo de nuestros estudiantes a las aulas, y cuando digo aula, a la vida universitaria, que es mucho más amplio que lo que ocurre en el aula y que era tal vez lo que más lejos estábamos. Quizá la vida del aula, con todas las limitaciones de la hibridez, la pudimos llevar adelante, pero el resto, el contacto permanente, el contacto con los compañeros, el contacto con el profesor, la discusión cotidiana, la vida política dentro de la universidad, todo ello había quedado completamente relegado y evidentemente había una necesidad muy importante de recuperarla y es lo que se ha dado. Notamos que si bien no hemos tenido un descenso importante en la matrícula, sí quizá se ven algunas cuestiones que no están todavía valorizadas, pero sobre todo en los primeros años, como alguna cierta dificultad en la comunicación, en la comprensión, que entendemos que se han agudizado a partir de este periodo de 2 años de no contacto, digamos. Son estudiantes que terminaron su secundaria bajo ese formato y lo que siempre ha sido un proceso de alguna manera con algún nivel de trauma, que es el cambio de la secundaria a la universidad, que en muchos casos significa un cambio de ciudad, un cambio de sistema de vida, de no tener los padres al lado, digamos, no es una cuestión solo económica, afectiva, social y demás. Ahora notamos que quizás se note un poquito más, que hay allí que trabajar fuerte para recuperar la espontaneidad, la capacidad de comunicación más fácil, porque tal vez estos 2 años de no estar en contacto en sus ámbitos naturales haya impactado en ese sentido. Pero estamos convencidos que lo vamos a recuperar. Marcelo, tema salud, bueno, la semana pasada en RUN anunciábamos que ya hay una nueva fecha para la apertura de sobres. Bueno, es un primer paso a la reactivación de la obra en el edificio de Ciencias de la Salud en Olavarría, bueno, que es tan esperado, ¿no? Exacto. Para nosotros es un primer paso, pero es un paso enorme por las dificultades que nos generó esta obra. Todos conocen lo que ocurrió, la empresa que se hizo cargo no comenzó a retrasarse, eso retrasaba los certificados y finalmente lo que fue ocurriendo es que se hizo inviable sostener esa licitación y no nos quedó otro camino que darla de baja. Esto para nosotros siempre es una complicación muy grande porque nos ponen en el terreno de lo legal, pero también después hay que ir a recuperar los valores, hacer las redeterminaciones y demás. Lo cierto es que hemos tenido un apoyo muy importante del Ministerio de Obras Públicas. El ministro Cato Podis estuvo en nuestra universidad interiorizándose de la problemática. Nosotros lo fuimos a visitar, acompañados por Rogelio Iparraguirre, que fue quien de alguna manera nos permitió una llegada más rápida al ministro. Desde el primer momento lo comprendieron, nos puso todo su equipo a disposición y lo cierto es que nos han acompañado tanto en la baja de la licitación anterior como para no cometer ningún error en ese proceso y en la toma de decisión, ¿no? Hasta dónde estábamos en condiciones de dar la baja y luego en todo lo que tuvo que ver con el rearmado de una nueva licitación, comenzando por un valor que supera el doble de lo que estábamos pensando en el momento en que iniciamos la obra en aquel momento. Entonces, por eso estamos muy felices y muy agradecidos por todo el acompañamiento que hemos tenido y ahora estamos esperando que el 17 de octubre, que es el día en que vamos a realizar la apertura de sobres, ya tenemos 4 o 5 empresas que han mostrado interés, por ahora es solo eso, pero bueno, esperamos que les resulte atractivo y se presenten a esta licitación. Disculpame Luis, entendiendo, recién mencionabas, ¿no?, los procesos de baja, los procesos nuevamente de alta, que uno puede entender la ansiedad por parte del estudiantado en Ciencias de la Salud. Yo tuve la posibilidad de recorrer cómo está el edificio, pero bueno, son plazos que no dependen de uno, o no dependen, bueno, en este caso, ni del rectorado ni de la universidad, sino que bueno, uno tiene que entender que hay plazos que tiene que cumplir y eso hace que sea un poco más largo. Y cuestiones legales, claro, ¿no? En primer momento no podíamos entrar porque había que hacer una toma de obra, claro. No es que uno entra como a su casa, había que hacer una toma de posesión de la obra, luego todo lo que uno haga entra en conflicto con lo que se tiene que recuperar, hay todavía un primer anticipo que no se ha recuperado, digamos que la empresa cobró y no se ha recuperado, digamos, hay una serie de cuestiones que nos ponen en una actitud de cautela. Esto nos ha llevado este tiempo, pero también hay que ponerlo en un contexto de país, dar de alta una licitación de hoy
seguramente al momento de la firma va a superar largamente los 400 millones. Hoy estamos hablando de 370, pero el propio llamado establece que es a valor de hace un par de meses, o sea que al momento de la firma se actualiza. Seguramente serán 420, 450 millones de pesos. Darlo de alta en este contexto no es algo menor. Así que estamos muy felices de que estemos otra vez en carrera con salud. Además, la centralidad de ese edificio. Y es la esencia de esa facultad, digamos, esos 4.000 metros cuadrados entre 2.000 nuevos y 2.000 que se intervienen, es recrear desde lo edilicio, ¿no? Recrear la facultad. Así que estamos muy esperanzados en que podamos concretarla en este nuevo intento. Marcelo, hablaste en la primera parte de la entrevista de la situación económica, también lo toca la situación de salud. ¿Cómo está atravesando la universidad este momento de tanta, no sé, no quiero usar una palabra que después no pueda volver, pero sin certidumbre en términos sin certezas, ¿no? Yo creo que la palabra es correcta, Luis. No estamos teniendo grandes dificultades. Estamos recibiendo el acompañamiento del Ministerio y de la Secretaría como si existiera el presupuesto. O sea que en ese sentido estamos, podemos decir, bien. Al igual que a todo el país y a todo el sistema universitario también, nos cruza una inflación que no sabemos dónde terminará, pero que no estaba prevista cuando se definió hace exactamente en este mes un año el presupuesto que no tenemos, pero que nosotros estamos ejecutando. Bueno, esa diferencia de un 30 o un 40% de inflación que no estaba prevista, lógicamente impacta. Bueno, allí estamos también trabajando y esperando a ver si hay alguna posibilidad de obtener algún refuerzo. Pero en términos de la universidad, lo que podemos decir es que el cierre de este año de alguna manera está garantizado sin mayores inconvenientes, con refuerzo o sin refuerzo. En ese sentido, comenzamos a caminar el último tramo de lo que queda del año. Bueno, ¿cuáles son los objetivos más inmediatos que quedan todavía ahí por transitar? Bueno, nosotros hemos tenido casi la vuelta de la pandemia marcó un reiniciar de todas las actividades. Entonces estamos consolidando todo lo que es la actividad de la universidad, retomando cada acción que retomamos. Es la primera después de 3 años. Ahora vamos camino a las Olimpiadas, estamos retomando las Olimpiadas presenciales después de muchos años. O sea que cada acción que generamos genera una gran expectativa y una gran afluencia porque hay mucha necesidad de encontrarnos. Y en eso tenemos algunos desafíos, estamos haciendo mucho hincapié en la regionalidad. Mañana, yo mencionaba, es la primera vez en muchos años que la exposición de todo lo que hace la universidad, la presentación de todo lo que hace la universidad, se hace en las 3 sedes y empezamos por Olavarría, digamos, son, en todo caso puede decirse pequeñas, pero son señales de cómo desde el rectorado, desde la conducción estamos tratando de lograr ese equilibrio que se nos reclama siempre entre las distintas sedes. Así que estamos trabajando en eso, están cerrándose ya las contrataciones para las conserjerías de género en las sedes, digamos. Estamos avanzando en los proyectos que nos hemos puesto, iniciando, después de todo este periodo de pandemia, los debates que nos habíamos propuesto abrir, que tienen que ver con la carrera académica, tienen que ver con, queremos trabajar sobre el profesional del futuro, sin nombre, digamos, en términos genéricos, cuáles serían las habilidades, las aptitudes que un profesional tiene que tener en el futuro. Digamos, son todos los desafíos que nos habíamos propuesto, que la pandemia nos tenía un poco relegados porque la virtualidad hace difícil ese tipo de intercambios, pero que estamos ahora sí ya poniendo en carpeta, ya ahora con nuestro equipo definitivamente completo y todos puestos en función de llevar a cabo el proyecto que planteamos y que la comunidad acompañó. Marcelo, muchas gracias por estos minutos. Un gusto. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. En un ratito seguimos con más RUN, con los invitados y las invitadas que tenemos para ustedes. Segundo bloque de RUN, ahora sí estamos en vivo y antes de continuar con la próxima entrevista queremos saludar al trabajador y a la trabajadora de la televisión. Hoy es el día, lo reiteramos, de la trabajadora y del trabajador de televisión, así que bueno, por supuesto desde RUN y de todo el equipo hacemos ese saludo. Vamos a presentar ahora a Dino Mendi. Él es integrante del Centro de Montaña de Tandil. Lo pueden ver ya en pantalla, Luis. Bueno, queríamos conversar con él. En realidad lo hicimos como una entrevista previa
antes. Ya sabemos todo nosotros. Sí, porque queríamos preguntarle y preguntarle. Pero bueno, bienvenido, Dino. Gracias por la invitación. Es que realmente el tema por el que te hemos invitado, bueno, es muy interesante. Sí, absolutamente. Vamos a contarle un poco a la gente. Bueno, este hallazgo que se ha encontrado, ¿no? Estas minas de arena en el predio Carrasco, estos túneles. Bueno, contame, primero vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo es que las encontraron? ¿Qué es lo que pasó? Nosotros estas minas ya las conocíamos, los pozos estos, porque mi papá ya con el Centro de Montaña, con la subcomisión de espeleología, venía trabajando desde el 2002, 2003, en todo lo que son minas de arena en el sector de Villa Aguirre. Minas de arena hay en todo Tandil. Sí. Dino, te interrumpo ahí. Sí. ¿Trabajaban porque, digamos, querían conocer un poco más o porque se encontraron con este hallazgo y a partir de este hallazgo empezaron a buscar algunas informaciones a partir de lo que los mismos túneles iban generando? No, es por el gusto espeleológico. Mirá. De la aventura. Claro. Sí, como acá hay cuevas muy chicas y viajar por el país es bastante lejos y costoso, tenés que hacer el tiempo. Acá, como existían las minas de arena y todos esos túneles subterráneos, ahí iban a explorar y a mapear eso. Por ejemplo, hay un trabajo que hicieron en el 2004 de las minas que estaban al lado del hipódromo, que eso se presentó en un congreso de espeleología. Bueno, todo. ¿Qué se busca con el mapeo y con los estudios que se realizan? Tu padre y el grupo del Centro de Montaña, porque la realidad de estos días es muy distinta a aquel año cuando empezaron a buscar por, digamos, cuestiones científicas, por curiosidad, por práctica. Se busca, primero, la cueva que no está mapeada no existe, porque a simple vista vos no la podés ubicar. Entonces en espeleología, cuando uno hace un descubrimiento, se hace un informe, un mapa, y eso se pasa a un catastro nacional de cavidades que hay, que es de una agrupación que es la Unión Argentina de Espeleología. Entonces todos los grupos espeleológicos colaboran con ese catastro con sus descubrimientos. Ahora, Dino, vos me decías, bueno, que ya las conocían por estos trabajos que venían haciendo con tu padre, bueno, y entiendo que se pone sobre la mesa hoy, o sobre la agenda el tema, bueno, por este proyecto por ahí de loteo que se quería hacer desde la municipalidad, y ahora la empiezan como te empezás como a reencontrar. Contanos cuáles son cuáles son las características. Sí, exactamente. Ahí esas minas, bueno, los pozos ahí en lo de Carrasco ya los conocíamos. Al enterarnos que se iba a hacer un loteo, vimos la posibilidad de poder acceder de nuevo para que se conozcan, darlas a conocer, sobre todo a la municipalidad, para que eviten construir o que sepan de lo que hay ahí abajo. Por dos cuestiones, ¿no? Claro. Entiendo, por una cuestión de seguridad, por futuras construcciones. Exacto, y, bueno, otra después, para conservarla, exacto, porque son posiblemente los últimos túneles que se conservan en buen estado y que se pueden acceder. Antes de avanzar sobre los túneles, te contamos y les contamos que una de las particularidades de estos túneles es que en verdad irrumpen en la escena pública a partir de un convenio urbanístico entre la familia Carrasco y el Estado municipal para lotear y hacer así algún acuerdo municipio-familia Carrasco. Claro, y surge esta información que lo que hace es, por un lado, ofrecer una oportunidad para el turismo y para la investigación, y por otra parte, la preservación en un predio de 5 hectáreas de aproximadamente, corregime, Dino, media manzana, media hectárea, para que no tenga dificultades los que construyan en ese lugar o no se construya directamente. Claro, exactamente. Entonces la idea era descender. Las minas se encuentran a 6 metros de profundidad. Ahí los mineros esto estamos hablando de principios del siglo XX. Sí, 1900 y monedas, y antes también puede ser. Son pozos. Sí, ellos hacían un pozo de 1 metro de diámetro a 6 metros de profundidad, y ahí se encontraban con capas de arena. Y esa arena la iban extrayendo haciendo un túnel de 2 metros de ancho por 2 metros de alto aproximadamente. Y después se encontraban arena de costado, empezaban a cavar así para el costado, y dejaban columnas en el medio. Y ahí fueron haciendo túneles sin un criterio técnico. Digamos, ahora se haría una cuadrícula, un damero. Ellos iban por donde había arena. Que es una actividad que no se conocía mucho dentro de la minería en Tandil, no se conoce en realidad. Claro, no hay historia prácticamente, no hay registros históricos o conocimiento de la gente que realizaba esa actividad. No eran empresas, sino que era más una explotación familiar.
Ahora, Dina, en referencia a lo que decía Luis, digamos, esto no quita que se pueda seguir continuando con estos proyectos, simplemente se le puede sumar otro, ¿no? Como decías vos, bueno, se va a poder hacer el loteo, se va a poder hacer generación de suelo a través de este convenio con la familia Carrasco, y por otra parte nos comentabas que se puede llegar a hacer algo de turismo donde, digamos, el público en general va a poder ir y visitar quienes se animen por lo menos. Sí, ahora estamos Quienes completando el informe para el municipio con este mapeo que realizamos para ver cómo se desarrollan las minas en la superficie, para ver el área que abarcan. Y después, bueno, le vamos a hacer una propuesta también de preservación primero para seguir estudiándolas porque no vimos todo en estos 3 días, nos quedaron muchas cosas pendientes. ¿Qué estudian cuando bajan? Y primero esto de la exploración, de ver por dónde se desarrollan. Después, otra cosa que es muy interesante es cuál era la estrategia del minero al momento de excavar. Que ahí se ven unos pasajes muy chiquitos, ellos hacían un pique, la mina, y después cuando les quedaba muy lejos esa salida hacían otro agujero. Y así iban haciendo agujeros en todo el terreno. Y bueno, ahí se encuentran como errores, que a veces el otro pique que hacían se equivocaban y no enganchaban en la galería. Entonces hacían estos conductos muy chiquititos para conectarla y después seguían para el otro lado. Hay cosas muy interesantes. Y después, desde el punto de vista arqueológico, se encontraron huesos fósiles que posiblemente sean de gliptodonte. Desde la bioespeleología, que es la biología en cuevas, se encontraron arañas despigmentadas, o sea que son blancas, albinas, que que se han adaptado al medio cavernario. Así que es muy interesante la biología. Tino, te vamos a seguir molestando porque lo que viene es todo asombro, digamos, hacia adelante. Sí, una sola cosa más que me quedé, que hablábamos fuera del aire, que es muy sintética, que decía, seguramente se va a determinar que es patrimonio, digamos, y que las van a preservar, pero porque es lo único que tiene acceso, pero igual Tandil está llena de túneles, decías vos, ¿no? Sí, en Tandil. Me pareció fascinante, ¿no? Escuchar eso. Hay que pensar que cuando se empezaban a construir las casonas grandes en Tandil a partir de 1860, para esas construcciones se precisaba arena. Entonces Tandil está atravesado por 2 arroyos. Sí. Esos 2 arroyos a los costados tienen bancos de arena en la superficie. Entonces los mineros extraían la arena en donde pudieran. Después, cuando la ciudad fue creciendo, se fueron trasladando a Villa Aguirre. Pero acá lo que se conoce o se dice que son los túneles del fuerte, no eran túneles del fuerte. Eran estos túneles para extraer arena. Y bueno, ahora con toda esta de salir en los medios, en la radio, se ha conectado muchísima gente que dice, acá en mi zona tuvimos un problema, acá otro. Entonces estamos haciendo como un mapeo de todos los pozos que hay en Tandil, que hay por todos lados. Dino, muchísimas gracias. Un gustazo tenerte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, a vos. Seguimos. Sí, seguimos, Luis, vas a presentar sí, ahora la feria Minga. Sí, exactamente, otra edición, acá estoy, otra edición de la Feria Minga, realmente algo que no podemos dejar de visitar si realmente tenés la posibilidad de estar en Tandil. Mi nombre es Daniel Fernández, soy librero en La Bullanga y aparte integrante del colectivo Minga, que organiza la Feria de Editoriales Independientes, que va a tener su edición 2022 en noviembre 19 y 20. Para contextualizar, la primera Feria de Editoriales Independientes fue en 2019, quedó trunca por pandemia, y en 2020 hicimos algunas actividades virtuales, más que nada lecturas y algunas presentaciones de libros que continuaron después en el formato micromingas, que se sostienen al día de hoy. En el marco de la feria no solo va a haber un espacio dedicado al libro, a la edición independiente, sino también un espacio de cultura gráfica con talleres, charlas, conversatorios, proyecciones de cine. Todavía la grilla no está cerrada, pero bueno, estamos trabajando en ello. Tanto en 2019 como este año, la feria va a ser en el Centro Cultural Universitario. Sí hacemos bastantes cosas en la Biblioteca Salceda, como las presentaciones de libros o algunas otras actividades, cine, entrevistas, música y demás. Las micromingas arrancan posterior a la feria en 2019, nos quedaron algunas actividades por fuera de la grilla y bueno, seguimos como presentaciones individuales o en conjunto. Y bueno, una vez que
empezamos a trabajar con la Buyanga acá al lado de la biblioteca, las activamos de nuevo. Este año ya llevamos 4 o 5. Consiste básicamente en presentaciones o conversatorios entre autores alrededor de alguna temática. Este año, por ejemplo, hubo un conversatorio sobre Malvinas entre Patricia Rato y Sebastián Ávila, y además presentaciones más que nada con énfasis en autores y autoras locales. Continuamos y en esta oportunidad con una persona que nos encanta tenerla en el estudio, siempre lo decimos, que es ni más ni menos que nuestro columnista Álvaro Álvarez. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo tenerte acá. Gracias. Hoy el gigante de Latinoamérica, sí, como capítulo, ¿está mal sentirlo así a Brasil? No, es el gigante. Brasil es la economía más importante de la región y es la 12ª economía del mundo, ¿no? Así que sin duda es el gigante de Latinoamérica, y lo que pasa en Brasil es muy significativo para todos los países de la región, sin lugar a dudas. Y ahora lo que está pasando es muy significativo. Vos sabés, Álvaro, que ayer repasábamos y hoy a la mañana volvía sobre lo que por ahí no, vos escribías sobre, me gustaría abordar todo el tema Brasil, lo que viene políticamente, pero primero de una mirada que quizás sea la menos recurrente en términos de cómo miramos Brasil, pero donde por ahí más se percibe la política de Bolsonaro que tiene que ver con el Amazonas, ¿no? Sí, sin dudas. Ahí hay como varias dimensiones para ver la situación de Brasil hoy, y una sin duda tiene que ver con la cuestión ambiental, porque en los últimos 20 años en general, ¿no?, hubo un avance muy fuerte del agronegocio y de la minería en la región en general, en Brasil en particular, pero durante el gobierno de Jair Bolsonaro se avanzó decididamente sobre lo que es la reserva de biodiversidad más importante del mundo, ¿no? Pero por ahí, para tener como un dato estadístico concreto, este año aumentó el 80% el avance sobre el Amazonas en relación al año anterior al gobierno de Bolsonaro, ¿no? Hasta en lo que va del año. Sí, impresionante. Estaba leyendo algunos datos de la trazabilidad de algunos cortes de carnes que se comen en Estados Unidos, y es impresionante cómo aparece la industria ganadera brasileña como parte de ese abastecimiento que se da por la explotación y el devastamiento del Amazonas también. Sí. Es central para toda la economía de Brasil, es central para toda la economía de América Latina, y muy importante para abastecer el mercado de commodities a nivel mundial, ¿no? Nosotros pensamos, acá la agricultura y la ganadería tiene mucho que ver la minería, tiene mucho que ver las represas hidroeléctricas, ¿no? En el Amazonas están la producción de energía hidroeléctrica más importante de la región y del mundo, y eso tiene un impacto ecológico muy grande. En los últimos años avanzó decididamente la propuesta del gobierno de Jair Bolsonaro hacia un modelo muy extractivista que está generando decididos impactos no solo en Brasil, porque estamos hablando del pulmón del mundo, ¿no? Lo que fueron los incendios del 2019-2020 dan cuenta de eso, ¿no? Entonces, la cuestión ambiental se mete en la agenda política, y la cuestión ambiental es claramente un determinante hoy en la agenda electoral. Y lo decís, ¿y hay diferencias entre las propuestas políticas electorales? Sí, claramente, bueno, ahí podemos plantear una cuestión. En julio, o sea, hace 2 meses, en los sondeos más importantes que había en Brasil, Lula aventajaba a Jair Bolsonaro por 13 puntos más o menos. Hoy está en 7 esa diferencia, ¿no? Hubo un recorte muy importante. ¿Por qué? Porque el gobierno de Bolsonaro avanzó en una serie de medidas y de políticas que fue beneficiando a determinados sectores que comprometieron su apoyo. Una de ellas es la Confederación Nacional Agraria de Brasil, y en parte lo que hoy Bolsonaro se compromete tiene que ver con profundizar el avance del modelo del agronegocio sobre territorio indígena. Recordemos que gran parte de la extracción, sobre todo minera, se desarrolla en territorio indígena, donde viven casi 1 millón de indígenas en comunidades sobre el Amazonas, ¿no? Y por el contrario, Lula planteó una reducción drástica en los próximos 4 años de la deforestación sobre el Amazonas. Ya se está planteando que si los planes de Lula se cumplen, eso tendría un impacto muy significativo en la mejora, por ejemplo, del calentamiento global, ¿no?, y del cambio climático, porque el Amazonas es central en el equilibrio ecológico de la región.
por lo que decís, Brasil se hizo cargo con sus miradas de lo que le corresponde en la geopolítica mundial, que es cuidar su naturaleza. Por lo menos en el debate, no digo que... Sí, digamos que en el debate político está instalado y es imposible no verlo, ¿no? Digo, si nosotros... a ver, hoy esto lo charlamos en otro momento en esta columna. El río Paraná atraviesa una de las crisis hídricas más importantes en la historia, ¿no? Hoy tenemos... bueno, está muy diezmada la posibilidad de navegar, por ejemplo, de desarrollar la navegación sobre el río Paraná como consecuencia de esa bajante. Eso, la única explicación estructural que le podemos dar a eso es la deforestación, ¿no? Porque la falta de humedad como consecuencia de la tala indiscriminada en ese cordón biológico genera la desaparición de lo que nosotros le llamamos los ríos voladores, que es esa evaporación de agua, y eso diezma las posibilidades de generar precipitación. Entonces hay una situación estructural que hoy claramente se pone de manifiesto. Es imposible que las políticas públicas en un estado tan importante como el de Brasil no tengan una responsabilidad sobre eso, ¿no? Y en ese contexto también, y esto, digamos, sin salir del tema que describís, la sensación que tenemos muchos latinoamericanos de tener la posibilidad, con un triunfo de Lula, de fortalecernos como región y de discutir algunas cosas con cierta autonomía. Sí, eso que sí es vertebral, porque estamos en un contexto en los últimos 4 o 5 años donde algunos gobiernos lograron revertir, dicho de otra manera, algunas fuerzas progresistas lograron hacerse del control de algunos gobiernos en estados que son claves, digamos, ¿no? Digo, pienso en Colombia, esto lo hemos charlado también en columna, Honduras, Perú, Chile, ¿no? La posibilidad de que ese gigante, como decís vos, que es la economía más importante de la región, la 12ª economía del mundo, vuelva a tener un gobierno progresista que instale algunos debates, ¿no? Después podemos discutir el fondo, pero digo, claro, que hay algunos debates que se reinstalen, es central para toda la región. Y en eso, algo que para nosotros es muy importante, tiene que ver con que Lula sigue sosteniendo, como lo hizo durante su gobierno, una política integracionista mucho más autónoma en la región, ¿no? Esta idea de la integración autónoma. Y esto lo plantea como una cuestión de su plataforma electoral. Volver a fortalecer la región con medidas tan importantes como, por ejemplo, pensar el Banco del Sur o pensar en una moneda regional que pueda generar una compensación a este estrangulamiento, a esta restricción externa y esta necesidad exacerbada de divisas que tienen nuestras economías, ¿no? Y lo último, ¿ves en las naciones que vos recién mencionabas esta expectativa del triunfo del PT en Brasil y también algunas medidas que, no sé si la palabra se están retrasando o tratando de no tomar hasta que se resuelva la electoral en Brasil? Lo que pasa es que Jair Bolsonaro tuvo una política muy hostil hacia la región, ¿no? Y él asumió y al mes dijo: el Mercosur no me interesa, Argentina mucho menos, ¿no? Esa fue un poco su lectura, y claramente está teniendo muchas políticas en contra de la región e incluso en contra de la institucionalidad democrática, ¿no? Hace muy poquito dijo que solo Dios o la muerte lo puede sacar del poder, ¿no? Hace un par de días hizo declaraciones en relación a que podía suspender las elecciones si no se sacaba el sufragio electrónico, ¿no? Digo, bueno, está siempre al borde en términos de esta crisis institucional que está generando un gobierno ultraconservador, ¿no? Entonces, claramente, todos estos gobiernos que mencionábamos hace un ratito le están dando el apoyo al gobierno de Lula, y esperemos que eso tenga algún tipo de impacto ante la necesidad, no solo en términos de política interna, pensando en Brasil, sino en términos de política regional, de un cambio en ese gobierno. Como siempre, Álvaro, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, a vos. Seguimos y en esta oportunidad vamos a una pausa y después con más Room. Tercer y último bloque de Room y seguimos transitando cierta información. En este caso vamos a hablar de lo que fue la inauguración del sistema de iluminación en el campus universitario. Estamos hablando de 174 luminarias LED que han sido instaladas por la usina de Tandil, por supuesto previa licitación. Las luminarias fueron instaladas, como podemos ver en las imágenes, en todo lo que es los sectores externos y del estacionamiento del campus universitario, por supuesto, para mejorar el servicio y demás, así que, por supuesto, desde RUN felicitamos esta iniciativa y ya han sido inauguradas en la jornada de ayer.
Ahora sí, Luis, seguimos con más notas porque tenemos invitadas en piso. Exactamente, están nuestras invitadas hoy, que son Eli y Malu del colectiva Berta Cáceres, así que bienvenidas a este encuentro aquí en RUN, un gusto tenerlas con nosotros. ¿Cómo están? Muchas Bien, gracias. gracias. Muchas gracias por recibirnos. Como bien decía, somos parte de la colectiva feminista Berta Cáceres, un espacio, una organización social y política feminista que viene activando ya en este territorio desde el año 2016. Previo, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Quién es Berta Cáceres? Berta Cáceres fue y sigue siendo, Sí, ¿no? por eso. Una lideresa hondureña que luchó por defender un territorio, en este caso un territorio en Honduras, que en las cercanías del río Hualcarque, que es un río donde una empresa hidroeléctrica quiso instalar ahí una hidroeléctrica, y se llevó por delante un montón de comunidades originarias que estaban en ese territorio. Bueno, y igualmente, más allá de esa lucha puntual, a nosotras nos interpela mucho la figura de Berta en toda su integralidad, digamos. Desde su mirada también feminista, ¿sí? En defensa de los cuerpos territorios, pero también de los territorios, Claro. En defensa del ambiente, desde una mirada política muy potente, digamos, y pensando siempre como en una mirada más internacionalista, ¿sí? Entonces, en esas redes es en las que nosotras elegimos en este momento, y desde el momento en que decidimos ponernos ese nombre, pararnos, digamos, dentro de la militancia. ¿Y cuáles son sus objetivos prioritarios, chicas? Digamos, cuando en este colectiva que se juntaron dijeron, bueno, por esto vamos, ¿no? Por ahí es una pregunta muy, muy obvia, pero es interesante poder volver a escucharlo una y otra vez, ¿no? Sí, cuando en realidad nos volvemos a encontrar, porque muchas y muchos nos conocíamos desde antes, en 2016, cuando elegimos conformar esta colectiva, una de las primeras cosas, incluso en años anteriores, que nos interpelaban, que queríamos hacer, era decir, ¿no? Era encontrarnos y decir lo que pensábamos como mujeres, como disidencias. Y en ese caminar fuimos entendiendo que la calle era el lugar donde queríamos habitar y donde queríamos que esté nuestra palabra, donde poder, desde diferentes lenguajes, poder transmitir la calle, poder transmitir y poder pensar otros mundos, ¿no? Donde todos podamos habitarlos desde otro lugar, digamos, denunciando también las injusticias, pero también pudiendo pensar alternativas. Es frecuente encontrar en muchos momentos de distintas expresiones de nos estamos desconstruyendo. ¿Cómo lo perciben ustedes en el territorio que hablan tanto cuando reconocen a Berta y cuando también Eli dice, no, queremos trabajar en la calle, queremos allí hacer presencia y dar la discusión? Uy, eso es un trabajo permanente. Y no solo toca, digamos, la parte de construir, la parte patriarcal que tenemos, que eso es, digamos, el primer motivo por el que nos encontramos. Reconocernos, además, justamente después de un encuentro de mujeres que fuimos en ese momento, bueno, volvimos con muchísimas preguntas. Eso me parece como, bueno, encontrarte con más personas, darte el espacio para debatir algunas cuestiones, preguntarte, y nada, a partir de esa pregunta, digamos, empezar como a desentramar, bueno, un montón de opresiones que venimos teniendo. No solo las patriarcales, sino también cuestiones que son de clase, cuestiones que son, no sé, el racismo, por ejemplo, las cuestiones ambientales, cómo repercuten directamente en nuestros cuerpos. Es un proceso eso, de encontrarnos, de debatir, de preguntarnos y de seguir como ahondando en eso, me parece. A nosotras, a nosotres, nos ha tocado por un montón de lugares y creo que un poco la figura de Berta en ese sentido, al plantearnos como las disputas en un sentido tan integral, como que nos toca por todos lados, digamos. Claro, no hay batalla que no hay que dar, básicamente.
¿Cómo? No hay batalla que no hay que dar, digamos, Claro, porque la disputa es en claro. todos los territorios, en todos los terrenos. Exacto, Claro. en todos los planos aparte, digamos, pensándolo en el territorio, no sé. totalmente. Acá en Tandil, por ejemplo, nosotras venimos participando de asambleas, como la Asamblea contra el Trigo Transgénico y los Agrotóxicos, hemos estado participando de ese espacio, venimos sosteniendo también una participación en la Asamblea de las Sierras, entonces es como, bueno, cada vez más cuestionarnos, digamos, los distintos territorios que habitamos, empezamos pensándolo desde el propio cuerpo, pero después también, no sé, abrimos los ojos y abrimos un poco el panorama y empezamos a ver que hay otras problemáticas que también nos afectan y que son esto, Sí, que integrales. acompañan, ¿no? Porque tengo entendido que también acompañaron esta muestra, Cosechemos Memoria, También. bueno, en relación, acompañando, ¿no? En el marco de lo que es el juicio oral y público en Mar del Plata por los crímenes de lesa humanidad, y fueron parte también de eso, entonces, bueno, es Sí. como muy abierto, ¿no? Sí, sí. Sí, al ir caminando también nos dimos cuenta que las articulaciones son las que también potencian, ¿no? toda nuestra lucha y nuestro camino. Como decía Malu, participamos de varias asambleas, también hoy estamos articulando fuertemente con la Murga Corre la Voz, de la cual estamos compartiendo un espacio físico. Ya va a ser casi un año que estamos compartiendo una casa donde tenemos muchísimas proyecciones también y creemos que las articulaciones, las diferentes realidades en los diferentes territorios son lo que potencian la lucha y lo que nos hace entender las cosas desde diferentes lugares. Sin duda, sin duda. Y además hay algo que a mí me encanta poder compartir, que es esto de cómo se mejora la discusión pública, el debate público, el diálogo público, cuando aparecen las diferentes miradas sobre problemáticas que habitualmente tenían una sola mirada, ¿sí? Y me parece que ahí hay un punto fuerte que todos los movimientos y las colectivas que ustedes trabajan están aportando muchísimo. ¿Lo sienten de esa manera? Sí, yo creo que sí. Sí, venimos a aportar, me parece, otras miradas dentro de los feminismos locales, por lo menos, o de las organizaciones que hay acá. Tienen sus líneas, digamos, Claro. como que vamos generando, me parece, un entramado interesante, digamos, con esas distintas miradas. Nosotras nos concebimos como una organización que es autónoma, que se autogestiona en este caso, que pensamos también nuestras prácticas desde la educación popular, nuestro feminismo es popular, tiene un fuerte anclaje desde el arte, desde la calle, desde esas disputas, digamos, en los espacios públicos. Creo que venimos a aportar un poco eso y a generar más espacios de encuentro en estos momentos que son también bastante complejos, que son momentos de, no sé, de ruptura, de disgregación de las organizaciones muchas veces en estos momentos de crisis, ¿no? Y nada, creemos que con más encuentros, con más debates, con más espacios de acuerpamiento también podemos generar un aporte. Eso es un montón. Chicas, la última por lo menos de mi parte, y la autogestión, ¿no? Porque Sí. digo, todo lo que van viendo que pueden generar algún recurso, recién me decía fuera del aire, bueno, hoy el foco, le estamos dando mucha importancia al tema de la casa. Bueno, cuéntenos un poco también cómo manejan esas actividades para autogestionarse. Bueno, en la casa nos pasa que la encontramos o nos llegó de alguna manera primero a la Murga, Corre la Voz, y después de un año, justo nos atravesó la pandemia en medio, después de un año invitamos también a la colectiva feminista Berta Cáceres, de la que también soy parte, entonces en ese momento dijimos, bueno, nos necesitamos potenciar, digamos, porque la verdad es que meterle para adelante después de una pandemia a un espacio físico se nos estaba volviendo un poco más complejo. Entonces, bueno, desde hace un año aproximadamente estamos habitando ese espacio. La idea de ese espacio es que se llene de contenido, ¿no? La idea es poder tener talleres, ya hemos hecho varias actividades. ¿Dónde están? Estamos en Garibaldi, 1350. Prontamente vamos a hacer la inauguración. Vamos a volver a contarles. Y bueno, hemos tenido diferentes diálogos, digamos, también uno de nuestros objetivos siempre fue poder traer a Tandil, a la localidad, otras experiencias de otros lugares, de otros territorios. Tuvimos diálogos con la hija de Berta Cáceres,
Berta Zúñiga Cáceres, que también estuvo participando acá también en Abra TV de un par de entrevistas. Estuvo Salvador también, el hijo de Berta Cáceres. Estamos llevando adelante varios diálogos del derecho de los pueblos de Abya Yala. Estamos también teniendo encuentros con diferentes gráficas. Hace poquito tiempo estuvo Arte al Ataque. También la Murga tiene sus actividades dentro de la casa. También estuvimos dialogando en el mes de la memoria, ¿sí? En marzo por la memoria. También estuvieron distintos participantes que tienen que ver con el carnaval local y de la zona. Pasan muchas cosas, encuentros, talleres, están Socorristas en Red, ¿sí? Que es una red que acompaña abortos. Y bueno, en realidad eso. También participa Pañuelos en Rebeldía, generando sus encuentros, sus talleres de formación en educación popular, que muchas y muchos de nosotros también hemos tenido nuestro paso por ese espacio y son espacios a los que apostamos. Hemos generado acá en Tandil también en articulación con Pañuelos encuentros de esa red de educadores populares, así que como que bueno, vienen funcionando como distintos lados, digamos, de toda esta cuestión más integral de la que hablábamos. Y esto, como muy fuerte la cuestión de la articulación con otras organizaciones como para potenciarnos, digamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Dejamos nuestras redes sociales por si quieren saber algo más de información. Somos Colectiva Feminista Berta Cáceres, tanto en Facebook como en Instagram. Vamos a estar largando algunas campañas de financiamiento para aportar a seguir construyendo esta casa, ¿sí? Bueno, nada, eso. Gracias, chicas. Gracias a ustedes por estar. Continuamos. Lo anunciaba en el primer bloque el rector de la universidad que el miércoles en el recinto de la Cámara Empresaria de la ciudad de Tandil se lleva a cabo, entre otros eventos, la entrega de 4 becas para estudiantes universitarias. Y por ese motivo hablamos con la coordinadora de Trabajo Social de la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional del Centro, Sandra Pandusa, que esto nos contaba al respecto. Bueno, las becas SET son un beneficio que otorga la Cámara Empresaria en conmemoración de sus 100 años. Les pareció la mejor propuesta devolverle a la comunidad, invertir en educación, cosa que celebramos desde la Universidad Nacional del Centro, y decidieron otorgar 4 becas para alumnos de tercer año, entre tercer y cuarto año, oriundos de la ciudad de Tandil o familias radicadas en la ciudad de Tandil y que estudien en la Universidad Nacional del Centro. Se inscribieron 46 alumnos y bueno, salieron los 4 seleccionados. Hoy nuestro rector va a recibir simbólicamente esas becas y después bueno, ya pondremos en contacto a los alumnos con la gente de la Cámara. Bueno, los alumnos se inscribieron en nuestro sistema de gestión de becas y con las trabajadoras sociales hicimos una preselección de acuerdo a los requisitos que había puesto la Cámara, que era, bueno, esto de que fueran de Tandil, de que estuvieran en tercer año, de que tuvieran un rendimiento académico aceptable y que, bueno, nada, y la situación económica que fuera evaluada para el otorgamiento del beneficio. Son 30.000 pesos mensuales por el término de un año, así que creemos que va a ser de muchísima utilidad para los 4 alumnos seleccionados. Hemos llegado al final de Runa, el cierre musical, como ya saben todos. Los pueden ver en pantalla. Hola, Esteban Román, Jerónimo Col. Bueno, ¿qué tal? Los presentamos como de Cavendish, los de Cavendish. Por supuesto. A eso vinieron. Parte de verdad. Un pedazo de 50%. Un pedazo de Cavendish. Bien, acá, haciendo el aguante. Agradecidos por el momento.
¿20 años? Sí, así estamos en esta hermosa previa, compartiendo la noticia de nuestro festejo, celebración, de nuestro show por los 20 años. Y bueno, celebrando la música en vivo y acá acompañado de Jero para tocar una canción. Y espero una banda emblemática, vamos a sacarnos digamos, la careta, ¿verdad? Digamos, realmente es, no, porque es así, digamos, hay mucha historia. No, pero es un corte, digamos, hay 2 o 3 bandas, yo creo que ustedes, Tobogán, San Marte, 2 o 3 bandas que son, digamos, está ahí la historia de, digamos, de los últimos 30 años de la música, el rock de Tandil y todo lo que tiene que ver con sus derivados. Percibimos realmente, y nos llega, mucho cariño de la comunidad de Tandil, así que me parece que hay un lazo que los estamos disfrutando un montón. Sí. Y los años vienen y con estos premios que está buenísimo. Y a defender nuestra música en vivo con un show bastante importante. ¿Dónde va a ser el show, chicos? En Glow, el 17 de septiembre, a las 21 horas. Apuntada la cosa ahí. Todo ahí. Ahí, todo, sí. Todo el 17. Suena fuerte. ¿Nos escuchamos? Sí, dale, me encantaría. Bueno, detrás del vidrio. Vaya. 1, 2, 3, bam. Voy detrás de toda sombra y las luces de cualquier color. No da más, la ciega historia ya está con ser un provocador. Desatando las cadenas, respirar desnudo un cristal. Ya caímos en las redes de hoy, tu imagen es solo abstracción. Nunca fue tan fácil reír, nunca fue tan fácil llorar. Poco a poco vamos desarmando las caretas. Si por lo que vivo estoy bien, si por lo que vivo estoy mal, es porque no quiero dejar de inventar cada paso y amar. Tu rostro se empañó, quiero estar detrás del vidrio. De cualquier color, no da más, la ciega historia ya está con ser un provocador. Nunca fue tan fácil reír, nunca fue tan fácil llorar. Poco a poco vamos desarmando las caretas. Si por lo que vivo estoy bien, si por lo que vivo estoy mal, dejar de inventar cada paso y amar. Tu rostro se empañó, detrás del vidrio. Detrás del vidrio. Gracias.
Abra, televisión para vernos.